Ahora explicaremos la organización y funciones del espacio, básicamente centrados en nuestro país. Vamos a comenzar. Los seres humanos organizan el espacio de acuerdo con sus necesidades y objetivos, uno de los cuales es desarrollar diferentes actividades económicas. La población ocupa el espacio de dos maneras. Una parte vive dispersa en pequeños pueblos, localidades y caseríos, mientras que otra se concentra en ciudades. Según el área que ocupan y el número de habitantes, la población se distribuye en espacios rurales o espacios urbanos. Vamos a comenzar a explicar qué cosa es un espacio rural. Son áreas de baja densidad de la población y de distribución dispersa. Los patrones de asentamiento se definen en función de las características del medio físico y de la cercanía a las tierras de cultivo o al lugar de trabajo. Explicaremos el hábitat. El hábitat rural se caracteriza en la mayoría de los casos por carecer de servicios básicos como es el agua potable, el desagüe y el alumbrado público. La población que trabaja y vive en espacios rurales se conecta con los centros urbanos de diferentes maneras. Por ejemplo, envía sus productos a las ciudades porque allí suelen estar las industrias que los utilizan y también los consumidores. Luego vamos a explicar cómo es que la población rural también se traslada a centros urbanos para comprar u obtener algún servicio. Las ciudades ejercen una influencia muy importante sobre los espacios rurales porque ahí fijan sus precios. Vamos a explicar el espacio urbano. A diferencia del espacio rural, estas son áreas densamente pobladas donde se desarrollan actividades como la industria, el comercio, además son centros político-administrativos. Hacia la urbanización mundial. Hasta el siglo XIX, solo el 5% de la población residía en espacios urbanos. Escuchen y observen bien. Sin embargo, el auge de la industria y el comercio, así como el surgimiento de las necesidades relacionadas con la salud y la educación, produjo un acelerado crecimiento de las ciudades. Actualmente el 49.4% de la población mundial es urbana, pero se estima que para el 2030 llegará al 60%, debido a que la población que vive en las ciudades registra un crecimiento de 60 millones de personas por año. Este proceso se llama urbanización y refleja el aumento de la población urbana respecto a lo rural. Tenemos este cuadro donde podemos explicar, por ejemplo, la población urbana y la población rural con un total de 50, regiones más desarrolladas 75, menos desarrolladas 45, países menos adelantados de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas en 29, mientras que en la población rural tenemos regiones más desarrolladas 25, menos desarrolladas 55 y países menos adelantados 71. La población rural y urbana en el Perú. Tenemos que en el Perú casi 21 millones de personas viven en espacios urbanos. Alrededor del 75.9% de la población total del país. Miren, es un alto porcentaje. En tanto que cerca de 7 millones de personas viven en espacios rurales, es decir, un 24.1%. Vamos a explicar el espacio rural. Los habitantes de un país no se reparten de la misma manera sobre el territorio. Se pueden agrupar en pueblos, en ciudades, disponer sus viviendas a lo largo de un río o de una carretera. El hábitat.
El hábitat es el territorio que representa condiciones adecuadas para el establecimiento de la población. Ahora explicaremos la estructura de los espacios rurales. En el espacio rural hay tres tipos de hábitat o formas de poblamiento. Tenemos el lineal, que es la distribución de las viviendas, que adopta una forma angosta y larga a ambos lados de una carretera, de un río o bordeando el mar. Tenemos el hábitat disperso, que las viviendas están apartadas unas de otras sin ningún patrón, sin ningún orden. Esta forma de distribución es común principalmente en la región andina. Tenemos el hábitat nuclear o concentrado. Las casas están juntas en un grupo compacto, suelen tener una forma definida. La más común es la de cuadrícula o la de damero. Características de los medios rurales. La estructura y los materiales empleados para construir las viviendas rurales dependen del clima de cada región. Por ejemplo, tenemos en el medio rural costeño, la población vive en las antiguas haciendas, cooperativas, fundos, chacras. Durante mucho tiempo las haciendas constituyeron los núcleos de asentamiento poblacional en la costa. Pero a raíz de la reforma agraria hacia la década de 1960, propició que muchas residencias fueran expropiadas, conjuntamente con las tierras de cultivo y transferidas a las cooperativas agrarias. A fines del siglo XX se privatizaron muchas de estas cooperativas, con lo cual el núcleo del asentamiento humano se vio nuevamente alterado. En el medio rural de la sierra, las construcciones son básicamente a base de piedra, barro, madera y paja. Los techos están compuestos por paja, por trigo, cebada e icho, debido a que estos materiales aíslan la humedad y permiten concentrar el calor del ambiente. Recordemos que en la región andina, en la región de la sierra, las temperaturas son muy bajas. Luego tenemos que en el medio rural amazónico las viviendas se construyen con madera y hojas principalmente. Las construcciones se encuentran sobre pilotes de madera a 1,5 metros de altura del suelo para prevenir inundaciones en época de lluvia y de crecidas de los ríos. Y además porque en la zona amazónica existen muchos reptiles, muchos bichos para evitar que puedan ingresar a las viviendas. Sobre la plataforma se levantan columnas de madera que sostiene el techo a 2 aguas confeccionado con hojas entrelazadas de palmeras a las que se conoce con el nombre de crisnejas. Las maderas están amarradas por lianas llamadas tamshi. Vamos a explicar ahora el espacio urbano. Siempre relacionamos el espacio urbano con la ciudad. Presenta características particulares que lo diferencian del paisaje rural. En una ciudad, los que habitamos en Lima, en las diferentes ciudades, están los edificios, los puentes, las calles, ¿no? Las viviendas. Todas estas construcciones forman parte del conjunto urbano. Ciudades de diferentes jerarquías. La jerarquía de una ciudad depende del tamaño de su población y de la variedad de actividades y funciones. Tenemos las ciudades pequeñas. Desarrollan actividades a nivel local, pues proporcionan servicios a la población que reside en ellas y en los asentamientos cercanos. Se constituyen en centros de acopio o almacenaje de la producción local. Estamos hablando de la agropecuaria, forestal, minera y de venta de insumos para los asentamientos rurales, maquinarias, herramientas. Por lo general en estas ciudades se instalan autoridades y organismos oficiales como el registro civil, la municipalidad y el juzgado de paz. Las ciudades medianas suelen ser centros políticos como capitales de provincia o jurisdicciones. En ellas se desarrolla mayor cantidad de actividades industriales, educativas, recreativas.
brindan una mayor variedad de servicios y son centros de acopio y distribución de productos. En muchos casos poseen puertos, líneas férreas y carreteras de interconexión. Luego tenemos las grandes ciudades que tienen una población que supera el millón de habitantes. Es el caso de Lima. El área construida es más extensa, por lo que la distancia entre los sectores residenciales y laborales es cada vez mayor. Estas ciudades pueden presentar dificultades de equipamiento y de circulación. Concentran una enorme cantidad y variedad de actividades y son centros de intercambio a nivel local, regional e internacional. La organización del espacio urbano. En casi todas las ciudades se observa un crecimiento desde el centro hacia la periferia, hacia las zonas externas que bordean una determinada ciudad. Por ejemplo, tenemos la zona central, donde el eje gira en torno a la Plaza de Armas, las zonas residenciales, donde están las viviendas, establecimientos, que varían de acuerdo a la antigüedad, a la ubicación y a las características socioeconómicas, ¿no? Últimamente vemos que estas viviendas están creciendo de forma vertical porque ahora existen complejos habitacionales que forman muchos departamentos. Luego tenemos las zonas periféricas. Estas zonas limitan con las áreas rurales y representan el espacio de expansión de las ciudades. Tenemos básicamente las zonas populares y ahora los parques industriales que están siendo muy prósperos.